tiene una parte 1 y parte 2. La parte 1 ya está finalizada y ahora está en una fase final de construcción y puesta en operación de la ampliación de esa primera fase, y falta desarrollar, que ahora se han iniciado ya los estudios de ingeniería de lo que es la segunda fase. Este canal tiene positivas implicaciones tanto en términos económicos, sociales, sobre todo en fijación de población. Es decir, los secanos por el cambio climático cada día están sometidos a unas menores productividades agrícolas, y es difícil vivir de secanos cada vez más áridos, y el regadío evidentemente es una solución muy buena para que esa gente quiera quedarse en su pueblo y va a tener un progreso y una vida profesional, ¿no? Y también lo vemos como temas medioambientales que aporta el agua, ¿eh? Las demoras que están repercutiendo negativamente en Navarra tiene un tema tanto de coste de oportunidad. Cada año que pasa de no poner todo en regadío es un coste de oportunidad. En términos económicos tenemos un activo ocioso, o que podemos lógicamente optimizar todo ese recurso de agua, y luego puede haber costes a una concesionaria si se retratan las obras, ¿no? Daros algún dato también económico, que muchas veces parece que todo esto son opiniones, ¿no? Y bueno, datos que hemos recabado un poco del propio INTIA, nos han dicho que el impacto económico positivo está plenamente demostrado, así también como lo que implica el desarrollo y generación del empleo rural, ¿no? Las inversiones previstas en la segunda fase del canal aumentarían el valor añadido bruto en 217 millones de euros y contribuirían a crear más de 3.160 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos, ¿no? La recaudación fiscal aumentaría en cerca de 33 millones de euros. Quiero decir que desde el punto de vista económico tiene un balance consolidado y que es medible y que es muy positivo, ¿no? Hay un tema adicional y reclamado por muchos ámbitos de la realidad de Navarra, que es que, digamos, mucha gente igual en Pamplona no lo conocemos, pero hay aproximadamente unas 70.000 personas en toda la ribera de Navarra que no disponen de agua de calidad. Sí que es agua que lógicamente cumple unos parámetros, pero hay 4 o 5 comunidades pequeñas, ¿no?, que están bombeando en algún caso pues, de otros ríos de la margen derecha del Ebro o incluso del propio Ebro, y es un agua de una calidad muy inferior a la gran calidad que tiene el agua de Itobiz. Y hay nada más y nada menos que 70.000 personas que están esperando ese agua de boca para tener mayor calidad de consumo. El siguiente punto se refiere un poco más al tema agrícola puramente, ¿no? Y comentaros un poco que existe interés y demanda en el uso agrícola por parte de agricultores y ganaderos. Es una forma de mantener y continuar la continuidad de este sector. También daros un poco un dato técnico, ¿no? Tanto la primera como la previsión de la segunda fase de canal se ha transformado con riego tecnificado. El riego tecnificado es que, digamos, se hace por goteo o por aspersión, y esto en términos de consumo consume una cantidad muy inferior al riego tradicional que conocemos en la ribera navarra, que se llama por superficie o a manta, que consume prácticamente el doble o el triple de agua para producir la misma cantidad de cultivo, el riego tecnificado. Y además el diseño de la primera fase se hizo con un canal abierto, elevado, digamos, a una altura suficiente como para poder regar prácticamente el 90% de esa primera fase con presión natural. Es decir, no hace falta un bombeo para poder poner en marcha el goteo o la aspersión. Este aspecto es muy importante, sobre todo con los últimos incrementos de costes energéticos que nos ha venido de los eventos de la guerra de Ucrania, etcétera. Porque tanto el gas como la electricidad han tenido un incremento enorme de precio, y ahora mismo se han convertido estas zonas de riego en el ser mucho más competitivas que antes, en el sentido de que sus costes respecto a otras zonas nacionales que tienen que implementar bombeos, pues les da una ventaja competitiva, digamos, indudable, ¿no? Y además la experiencia de 15 años que ya tenemos con la primera fase del canal, ¿no?, que es una experiencia de 15 años, ya no es un año o dos, no son 5, pues dice que efectivamente existe la existencia en común de 40 cultivos, que hay muchísimas hortalizas, muchos cultivos leñosos, hay cultivos que están más de moda, ¿no?, el almendro, el olivo, etcétera, que pueden lógicamente convivir y mantenerse en el tiempo. Y también hay datos aportados por los participantes en la jornada que decía que
la productividad por hectárea se ha multiplicado por 4 y el valor de la tierra puede ser por 4, por 3 o por 5. Perfecto. Y luego hay otro eslabón muy importante a partir de la agricultura, ¿no? Que es la industria agroalimentaria, ¿no? La industria agroalimentaria de la Ribera ve el canal con una gran ventaja competitiva. Efectivamente, como colegio hemos hablado con ellos, están absolutamente de acuerdo de favorecer el agua que llegue a la Ribera y cuanto más y cuanto antes mejor, ¿no? Sería un poquito el estatus de los temitas que yo quería comentar, ¿no? Si sigues ahí, Pedro, por favor. Sí, gracias. También, dentro de las exposiciones que se hicieron en la jornada, pues quedó destacado que las concesiones actuales que hay de agua a los agricultores están en torno a los 6.000 metros cúbicos por hectárea y que los consumos reales están siendo bastante inferiores. Entonces, un uso más adecuado de las dotaciones permitiría tener un mejor aprovechamiento del agua y poder extender mayor las extensiones que están regando cuando a veces surgen dudas sobre esta capacidad. Actualmente está en marcha un PERTE del Plan Estratégico de Recuperación y Transformación Económica que pretende y que busca la digitalización de la gestión del agua. Esto viene a decir que un tratamiento digital de toda la información y de los datos de la utilización del agua podría permitir una gestión mucho más eficaz del agua y permitir que se aumenten y se gestionen mejor los recursos que tenemos. Esto choca con lo que es la siguiente conclusión, y es que el marco legal de las concesiones actual es un marco que viene de cuando se hizo la concesión. Los tiempos han evolucionado, han resultado que son poco flexibles, que no están adaptados a la realidad y que sería necesario poder darles una revisión al marco concesional para poder aprovechar los recursos de gestión actuales y poder optimizar el uso que tenemos del agua que estamos teniendo del canal. Todo lo que vimos en la jornada y la importancia que tiene el canal de Navarra para que se siga trabajando en él y se siga construyendo, se llega a la conclusión de que no es solamente un proyecto del departamento de liderazgo, que también afecta de manera transversal a 5 consejerías del Gobierno de Navarra. Y por eso debería haber una coordinación entre ellos y buscar un órgano que pueda coordinar las actuaciones de todos estos departamentos, de manera que la gobernanza de lo que es la construcción del canal se pueda centrar en un solo órgano de decisión y pueda llevarse a cabo lo más rápido posible. Y así estaban todas las conclusiones, ¿no? Bien. Buenos días a todos. Lo primero es dar respuesta un poquito a qué hacéis en un futuro aquí participando con 3 colegios profesionales técnicos en estas jornadas, ¿no? Y bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Quiero decir que nosotros a la Institución Futuro siempre le ha preocupado y le ha ocupado todo lo relacionado con las infraestructuras en la relación de lo que implica pues para la competitividad de todas las empresas de Navarra, ¿no? No nos olvidemos que en cualquier estudio de competitividad de regiones europeas siempre figura la parte de infraestructura, se valora. Y siempre Navarra, en este punto, siempre salimos bastante mal parados. Con lo cual, entendemos, y siempre lo decimos, que hay que intentar buscar soluciones para mejorar nuestro estatus en cuanto a la respuesta de infraestructuras para que nuestras empresas, como he dicho, pues sean cada vez más competitivas, ¿no? Hemos venido diciendo varias veces ya que el canal es una infraestructura clave que está obteniendo ya en su fase de ampliación de la primera fase y la segunda fase pues bastantes retrasos
y lo que entendemos que es importante es que estos retrasos se desbloqueen y se pongan en marcha ya de una forma rápida, ¿no? Es una obra de interés general, como estamos comentando también. El agua, como también se suele decir, es sinónimo de vida, es un sinónimo de bienestar, de progreso, de desarrollo, de generación de puestos de trabajo estables. Y bueno, pues en esta línea, pues efectivamente se cataloga como un proyecto de interés de la comunidad, ¿no? Tenemos materia prima, tenemos un potencial hidráulico suficiente, tenemos tierra disponible, tenemos agricultores que se interesan por el proceso de la elaboración del canal para poder regar sus tierras, tenemos organismos capaces para llevar el agua hasta el punto donde se necesite. Parece que en este momento hay voluntad política también, incluso, pues como ha dicho José Miguel, pues hay 70.000 personas esperando en Tudela a poder beber agua de calidad que en este momento pues no tienen. Con lo cual, pues la conclusión es que es necesario construir el canal en sus dos fases, la ampliación, terminarla de una forma lo más rápida posible e iniciar de inmediato la segunda fase, ¿no? Bueno, estas jornadas llegamos a una serie de conclusiones que Pedro y José Miguel nos las han ido explicando y yo un poco no nos queríamos quedar ahí, sino que también queríamos intentar, viendo las conclusiones, dar recomendaciones para todos aquellos responsables, Gobierno de Navarra o entidades que tengan la necesidad y la obligación de llevar a buen puerto este proyecto, ¿no? Lo que sí parece que este verano hemos visto que el agua, aunque parece que en Navarra hay suficiente, pues en algunos momentos puede faltar. En un verano tan seco como Navarra, pues también se ha hecho falta este agua, ¿no? Por lo tanto, también se viene diciendo que es necesaria una elaboración del Plan Hidrográfico de Navarra. Por insistir que esto la responsabilidad no es del gobierno, es de los organismos de cuenca, de las confederaciones del Ebro y del Cantábrico, pero sí que el gobierno de Navarra puede hacer mucho ayudando a desarrollar esta planificación, pues con estudios previos del propio gobierno y ponerlos para acelerar y que tengamos de una santa vez pues un plan hidrográfico que haga pues que este 21% que también se ha comentado del agua que solamente está regulada pues aumente y vaya pues a unas cifras más de la media nacional, ¿no? Estos retrasos que estamos diciendo, sobre todo pues vienen a partir del año 2015, son 6-7 años de retraso. Como bien se ha dicho también, estamos teniendo un coste de oportunidad muy importante y un coste también que hay que atender a la concesionaria por el propio retraso, porque lógicamente el modelo de negocio pues, está cambiando, ¿no? El impacto económico, social y ambiental, medioambiental del canal es indiscutible e indispensable y por lo tanto creo que el Gobierno de Navarra y el Parlamento deben tener en su agenda política este proyecto como totalmente prioritario. La primera fase del canal nos demostró, también que se ha comentado algo, pues que efectivamente el valor de la tierra se ha multiplicado por 5, la productividad de los cultivos por 4, el número de cultivos se ha incrementado de una forma importante, o sea, se dan oportunidad a plantar otros nuevos productos que sin agua no se podría hacer. El valor añadido, se ha dicho, 200 y pico millones de la fase del canal, pues es muy importante. El incremento del empleo también es importante. Ese valor, la primera fase fue 2,6. La facturación de todas las empresas cooperativas también se disparó, se multiplicó por más de 2. O sea, quiero decir que con todos estos datos y la experiencia que tenemos de la primera fase, por eso, y ponemos en nuestra nota de prensa, reclamamos un gran pacto entre los partidos políticos para asegurar la finalización de esta obra tan absolutamente necesaria para Navarra, ¿no? Por otro lado, también es importante decir que la edad media de los agricultores es muy alta y conforme más lo retrasemos, más edad media van a tener, con lo cual el interés por atender el futuro agua que nos pueda llegar a nuestras parcelas pues va a disminuir, con lo cual yo creo que esto ya es, si queremos que haya reposición en la agricultura en personas, pues tenemos que utilizar la tecnología y tenemos que utilizar pues, todas las infraestructuras que estén a nuestra mano para obtener estas productividades que nos ponen en ventaja respecto a otras empresas y regiones, ¿no? Pero si queremos poner en la agenda política esto como prioritario, lo que está claro es que hay que exigir y hay que elaborar un plan
un cronograma en el cual pues, aparezcan ahí pues, absolutamente todos los plazos y costes de cada uno de los proyectos a ejecutar. Y lógicamente significa pues, fijar fechas y hacer un seguimiento, que la ciudadanía lo conozca y hacer un seguimiento para que podamos exigir al gobierno pues, y al Parlamento, por supuesto, pues que no se está cumpliendo y exigir pues, que se acelere en el momento que veamos algún retraso. En este momento también se comenta, falta todavía muchísimo por hacer. O sea, que decir, estamos en la fase la segunda fase del canal, todavía falta pues, la tramitación medioambiental, falta la tramitación se quiere incorporar energías renovables en el proyecto, falta también su tramitación, falta la definición todavía de las zonas regables, las expropiaciones, promover a los regantes, la concentración parcelaria, diseño del proyecto, la tramitación de derechos de riesgos con la Confederación Hidrográfica, la dirección de obras. O sea, quiere decir que todo esto falta todavía por hacer. O sea, y esto no nos va a llevar menos, sobre todo la tramitación, menos de 2 años. Entonces, si tenemos experiencia cómo se hizo la primera fase, pues como mínimo pues nos iremos a los 6 años antes de poner en funcionamiento la segunda fase, pero si cumplimos con nuestros compromisos. O sea, que decir que la importancia de este proyecto pues así lo requiere, ¿no? En cuanto a la ampliación de la primera fase, pues diríamos lo mismo. Necesitamos un cronograma y necesitamos también un compromiso con sus plazos y costes para poder hacer un seguimiento, ¿no? También proponemos pues una alternativa de financiación, que sea pública, sea público-privada. Lo que está claro es que cualquiera de ellas lo que tenga que asegurar, tiene que asegurar la financiación y la puesta en ejecución de la fase y terminar en plazo, ¿no? Un ejemplo que también se dijo en las jornadas, Riegos de Navarra, una empresa pública, durante 25 años puso en regadío 25.000 hectáreas. Aguacanal, la concesionaria de la primera fase del canal, empresa privada, puso otras 25.000, el equivalente a Riegos de Navarra en 25 años lo puso en 4. Bueno, creo que es un tema a considerar y si tenemos prisa, pues habrá que poner encima de la mesa la posibilidad de hacerlo de una forma público-privada, porque si vamos a una exclusivamente pública, pues puede producirnos retrasos con todos estos costes de oportunidad que estamos diciendo, ¿no? También se ha hablado de la posibilidad de financiación con los fondos Next Generation. O sea, la verdad es que había un PERTE, como se ha dicho, ¿no? Por la digitalización de la gestión del agua con 3.000 millones, que parecía que iba como anillo al dedo a este proyecto. Todos estos retrasos que nos estamos produciendo va a hacer que este proyecto para el año 2026 es más que probable que no se pueda terminar, con lo cual sea imposible utilizar estos fondos para una obra tan importante para Navarra como esta, ¿no? Con lo cual, pues lo único que se me ocurre decir es que es una auténtica pena, ¿no? Y luego también se ha comentado pues, que hay muchísimos actores. O sea, digo, está el Gobierno de Navarra con sus departamentos de cohesión territorial y desarrollo rural. Está Riegos de Navarra. Están las concesionarias de Aguacanal en la fase 1. También está Aguas de Navarra en la ampliación. Los financiadores, ¿no? Los que hacen posible estas obras, ¿no? Canasa, con la participación del 60% del Estado, 40% del Gobierno de Navarra. La comunidad de regantes, las mancomunidades para agua de boca de Pamplona, Mairaga, Ribera, a lo mejor también Montezurra, es posible, ¿no? Lo que se hace claro es que con tanto actor y cada uno de ellos liderando una parcela del proyecto, pues parece que es muy fácil que se pueda retrasar el mismo, ¿no? Con lo cual sí que parece que se justifica pues una gobernanza, como se ha dicho, única. En mi caso yo diría incluso que estuviese en manos de la presidenta del Gobierno de Navarra, debería estar desde luego al máximo nivel y que sea quien lidera y sea responsable de este proyecto que es tan estratégico para Navarra, ¿no? Y por tanto, pues será la única forma que cumplamos los objetivos que nos estamos planteando. Sin más, Miguel, te dejo para que clausules la pregunta. Sí. Vamos a establecer un turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario al respecto, estamos abiertos. Es vuestro turno. Buenos días. A mí me gustaría saber, habéis comentado el tema de financiación, se plantean búsquedas de alternativas. ¿Cuál sería, en vuestro caso, la mejor alternativa para financiar la obra del canal?
Bueno, como he comentado yo algo de eso, pues lo digo yo, pero aquí hay mucha gente que tiene más experiencia porque lo ha dicho, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos parece fundamental es la rapidez. O sea, lo más importante de todo es hacerlo cuanto antes, porque el coste de oportunidad que estamos perdiendo, están ahí los datos, ¿no? O sea, quiere decir, en cuanto al incremento de valor añadido del proyecto para Navarra, creación de empleo, productividad, los regantes de la ribera pues podrán competir de una forma más directa, ¿no? con otras empresas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula para hacer esto de la forma más rápida? Bueno, pues tenemos el ejemplo, como he dicho antes, de la fase 1 del canal, que se hizo de una forma utilizando una empresa privada, que era Agua Canal, que corrió ella, pues, bueno, lógicamente tiene que ver un convenio con el gobierno de Navarra y con todos los partícipes, ¿no? Y los regantes y todo, que como también se ha dicho, debe ser un convenio que es a muy largo plazo, con lo cual tiene que tener flexibilidad, hay que hacerlo bien, pero es la forma, yo entiendo, mejor y más rápida de hacerlo, ¿no? La primera fase funcionó muy bien y yo considero que si esto lo dejamos solamente en manos del gobierno de Navarra, el retraso se producirá y habrá pues este coste de oportunidad irremediable, ¿no? Sí, nos has preguntado por el canal o por la puesta en regadío de las aguas del canal. Por la fase de construcción del El canal. canal de Navarra lo construye Canasa, que es una empresa pública. La financiación consta, según viene en su página web, con fondos propios y préstamos que luego devuelve con los ingresos que tiene por la venta del agua. Y José Rencho se refirió principalmente a la puesta en regadío, que eso se hace mediante concesión. Simplemente la... Sí, Canasa, 60% Estado y 40% Gobierno de Navarra, entendemos que eso pues, eso es político, es una decisión política que parece que hay voluntad en este momento, o sea, no sería el problema. Sería más problema la puesta en riesgo de las parcelas. Por lo que te quería entender sería lo que se ha denominado el peaje en sombra. Bueno, podría ser, o sea, que decir que al final te adelantan el dinero y al final ellos intentan buscar una rentabilidad, pero te hacen viable el proyecto en corto plazo. Se demanda por su parte un pacto político, el momento es complicado, estamos en puertas de unas elecciones, también tiene que implicarse también el gobierno central, no sé cómo se puede formalizar ese acuerdo que están pidiendo a Evidentemente, el tema es bastante complejo y además intervienen muchos actores, como ya se ha dicho, ¿no? Yo me gustaría también distinguir entre el aspecto, vamos a decir, administrativo de toda esta temática y el aspecto técnico, ¿no? El aspecto administrativo es muy complejo, intervienen muchos actores y tal. Es un momento que no es, digamos, el más propicio, pero por eso lo que reclamamos es que esto es un proyecto de Navarra. O sea, es un proyecto país, vamos a decirlo de alguna manera. No es un proyecto de un gobierno. Eso es lo que no queremos. Porque si no, en función de cada gobierno que vaya viniendo o yendo, lo toma, lo deja de hacer y esto pues queda como un agua de borrajas, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, de alguna manera lo que queremos es que esto se lidere como un proyecto de Navarra en el que Navarra sea consciente de la oportunidad que tiene tan tremenda, porque tenemos la materia prima, tenemos el conocimiento, lo tenemos todo y no lo aprovechamos, lo cual pues el adjetivo se lo podemos poner nosotros mismos, porque es bastante fácil ponérselo, ¿no? Entonces, de alguna manera es complicado, pero por eso insistimos que nuestra propuesta, desde el ámbito que nosotros podemos representar como colegios, en el ámbito técnico y económico, reclamamos un liderazgo, una gobernanza para que nosotros podamos dirigirnos desde nuestras posiciones, desde nuestras expectativas, apoyar como otro colectivo, como otros que pueda haber por ahí, que hay muchos, para apoyar este proyecto de Navarra y hacer que sea, de alguna manera, que sea realidad. Y para eso, lo primero y fundamental es que exista, como se ha dicho anteriormente, un cronograma clarísimo, donde se sepa quiénes son los actores, cuál es el protagonismo, cómo es esa gobernanza y lo que algún compañero suele llamar el QQC, que se defina claramente quién, qué y para cuándo. Es absolutamente fundamental. Si no tenemos este cronograma visible
y seguible, vamos a decir, no podremos bajar nunca del cielo al suelo. Nosotros como ingenieros estamos acostumbrados a trabajar con cosas etéreas y llevarlas al suelo, hacer las prácticas. Pues esto es lo que reclamamos, de dejarnos de filosofías y de cosas extrañas y de complicaciones y tal, y bajemos a la realidad, que la realidad es que lo que se quiere es tener agua de calidad y en condiciones. Esto es lo que queremos. Es curioso porque cuando se hizo en su día el canal, el envase de Itoiz, ahí sí que hubo un pacto, además recuerdo, de sindicatos de todos los sectores, y lo que algunos de los que se oponían a la obra ponían sobre la mesa es que luego el agua no va a venir a Navarra, exigían el canal. Es curioso que ahora en el canal no haya ese pacto que sí hubo en su día también con el tema de que no haya habido ese empuje, ¿no? Sí, es un estudio. Bueno, es curioso también, lo has dicho tú misma, es curioso, ¿por qué no es así? Si tenemos la materia prima, hemos hecho precisamente el movimiento más importante, que ha sido el inicial, hemos dado el primer paso, hemos hecho Itoiz, hemos hecho la primera fase del canal, etcétera, por una parte. De alguna manera, ¿por qué no continuamos? Es que eso es lo realmente curioso, ¿no? ¿Por qué no seguimos continuando para terminarlo ya de una vez? O sea, esto no tiene sentido, es que comprar un coche, le faltan las dos ruedas y entonces tengo el coche sin ruedas y entonces no puedo andar. Necesito las ruedas del coche. ¿Y quién le pone las ruedas? No, pues es que las traerá el concesionario, las traerá mi primo que viene de viaje, las traerá... ¿Quién? ¿Cómo? ¿De qué va esto? Queremos andar en coche, al final lo que queremos es andar en coche y eso es lo que queremos. Entonces, por eso reclamamos este pacto, por eso decimos que esto tiene que ser un pacto de Navarra, de todos los partidos políticos, yo más bien diría de toda la sociedad navarra, porque hay otras sociedades en el estudio que se hizo en su momento, anteriormente a esto, se ve claramente como otras comunidades tienen unos índices de incidencia en el riego y en el aprovechamiento hidráulico de sus recursos muchísimo más altos que el nuestro. Es que incluso del doble que el nuestro. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que estamos haciendo es clavarnos puñales nosotros mismos. No tiene sentido. O no lo entendemos nosotros, no sé. Igual hay algo underground que no lo terminamos de entender, pero no lo vemos. Imagino que estarán en contacto con los partidos políticos. No sé cuál es la última respuesta o lo último que les han comunicado al respecto. Bueno, la última respuesta es que no tenemos respuesta. Esa es la última respuesta. Bueno, yo diría un poquito más, ¿no? El consejero de Cohesión Territorial estuvo aquí presente en las jornadas, o sea, que le invitamos y vino. Y nos consta en su parte del departamento, tiene interés, tiene voluntad y está empujando. También digo que también estaba invitada la consejera de Desarrollo Rural y no vino, ¿no? O sea, quiere decir que, bueno, pero entendemos que en este momento hay suficiente bueno, no sé, representación en el gobierno como para defender este proyecto y que de prioridad para Navarra, ¿no? Con lo cual se ha empezado a mover, ha habido unos años de parón en los cuales los proyectos parece que han estado en los cajones, pero en este momento pues se empieza a ver. Lo que pasa es que esto, empezar a moverlo, cuesta mucho tiempo y como he intentado decir antes también, pues bueno, en los presupuestos generales del Estado para el 2023 no hay ni un euro para el Canal de Navarra, porque es que no se van a poder empezar a hacer obras en el año 2023 porque estaremos todavía con trámites administrativos. O sea que esto, como muy pronto, empezaremos a meter la pala en el año 2024. Pero por eso queremos el compromiso de que si se dice el año 24, pues que nos digan la fecha para que nosotros veamos que la pala está ya operativa en el año 2024, ¿no? Y, o sea, por lo tanto, yo creo que somos optimistas en ese aspecto en cuanto a la disposición del gobierno actual, porque, vuelvo a insistir, o sea, que ya estamos moviendo y prueba de ello fue la participación del consejero en estas jornadas, ¿no? Yo insistiendo un poco en el tema de financiación, ponéis búsqueda de alternativas. Habéis comentado esa financiación que ya existe. Yo no sé si se ha planteado otro tipo de alternativas a esa financiación en la zona de riego que puedan ser diferentes a la que ya se ha planteado o se ha puesto en marcha. Este tipo de obras no hay alternativas. O se hace con dinero público o convences a alguien que estudie bien el proyecto y bueno, pues sacar los números e intente sacar una rentabilidad adecuada
del proyecto en un momento determinado, ¿no? Por eso también hablamos, pues un poco que es un proyecto a 35 años, por eso pedimos flexibilidad en el contrato, porque claro, un inversor lo primero que analiza es en la situación actual, pues qué rentabilidad debería pedir al proyecto, pero claro, en 35 años la rentabilidad que se puede pedir a una inversión, pues va cambiando, ¿no? O sea, que decir, dependiendo mucho de los tipos de interés, de otras oportunidades de inversión, pues, entonces, por eso entendemos que para que esto funcione bien y que alguien esté interesado, pues tenga esa posibilidad de cuando le viene el mal poder pues un poco modificar el contrato y cuando le viene mal a otra parte sea el gobierno el que pueda modificar algunas de las variables, ¿no? Pero bueno, yo creo que está, no sé si vosotros entendéis que hay alguna otra más alternativa, pero yo creo que son las dos más. O lo paga uno o lo paga otro. O sea, sería una financiación público-privada. En este caso sería público-privada porque Canasa hace, el gobierno de España y el gobierno de Navarra hacen la inversión del canal y la parte de los regantes, que es muy importante también, pues sería, quiero decir, nosotros apoyamos porque creemos que son más ágiles en cuanto a la ejecución de esa fase y hasta que no se haga, pues no se puede regar, ¿no? Yo, en cuanto a lo que habéis dicho, el tema de financiación de los fondos, entiendo que ya no hay tiempo para poder optar, siempre por el tema de la tramitación, ¿no? De que no se llega por plazos. Claro, es que los fondos europeos sí, pero es que esto cuando los fondos se aprobaron en el año 2020. En el año 2020 nosotros estamos exactamente igual que el año 2020 en este momento, ha pasado 2 años y nosotros entendemos que para que esto se termine, pues necesitas 2 años de trámites y 6 años y 4 años de ejecución. Digo un poco por la experiencia de la primera fase del canal, ¿no? Estamos 6, si estamos en el año 20 y 6, 26 hubiéramos entrado. Para que tú puedas acceder a los fondos europeos, todas las inversiones tienen que estar terminadas antes del 31 de diciembre del año 26. Entendemos que creo que en este momento no va a ser posible la financiación con los fondos de Next Generation. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Pues entonces voy a dar por cerrado el evento. No sin antes dar las gracias nuevamente por vuestra presencia, en la que todos tenemos que colaborar. Nosotros desde nuestro plano, he dicho, técnico-económico, los que estáis en el mundo de la comunicación desde la comunicación, y en definitiva toda la sociedad para conseguir este objetivo. Precisamente ahora que están tan de moda todos estos asuntos de la transformación digital y todo este tema, que son absolutamente necesarios, por supuesto, pero no nos olvidemos de temas súper básicos como es el agua. El agua es un tema fundamental y quizás no es un elemento tan estrella, de tanto relumbrón como puede tener otros, puede haber más espectáculo, aquí igual hay menos, pero desde luego es un asunto completamente básico. Y volver a comentar que tenemos que aprovechar este recurso del que disponemos en Navarra y pongámonos todos a la faena, cada uno desde nuestra parcela, para intentar que todos los vectores vayan en la misma dirección y sumando consigamos el objetivo, que es de lo que se trata. El agua es vida, el agua es progreso y el agua es futuro. Y ahí se nos espera a todos. Muchas gracias.